Y esto nos llena de muchos aprendizajes, no solamente porque estamos observando parte de la historia que pasó en Israel, sino que estamos viendo a futuro aquellas cosas que Isaías le fue revelado para que diese a conocer al pueblo. Hemos hablado que algunos de los acontecimientos no iban a suceder inmediatamente, que ha pasado mucho tiempo después de todos los ay que Isaías tuvo que dar a conocer, pero que ahora estamos en un nuevo contexto en donde vemos las bendiciones que el Señor manifiesta. Y cuando leía parte de este capítulo, me quedé pensando por un momento, aquellos que les encanta estudiar el Antiguo Testamento y que argumentan que la salvación es por cumplir la ley, Isaías nos ratifica, no es la ley, es la gracia. Porque, ¿qué sucedía que en este contexto? El pueblo de Israel había venido diciendo, no me enseñen lo mismo, ya no me den lo mismo, háblenme cosas más agradables, algo, cosas que me gustan. ¿Qué estaban diciéndole a Dios? No nos interesa nada contigo. Pero Isaías 40 nos dice que el Señor tuvo una disciplina y les pagó doble. Y aprendimos que las cosas no son como probablemente en otras iglesias enseñan. Esto es como un chispacito, nada de chispacito. El Señor da a cada uno tal lo que merece. Y aquí vemos justamente eso, que si había un castigo doble, después o anticipadamente, Isaías dice, consuelen al pueblo. Pero, ¿cómo iba a estar consolado este pueblo? Si lo que merecía realmente era que Dios le diera todavía el doble del doble. Pero el Señor le da consuelo, le da tranquilidad. Entonces, la ley no tiene nada que ver, sino la gracia, porque el Señor los estaba tratando con mucha misericordia y gracia. También aprendimos que Isaías vio a través de la revelación del Espíritu Santo que había de venir un heraldo, el que iba a proclamar que nuestro Mesías, el Cristo, iba a venir y que la venida del Señor estaba predicha y preparada y por lo tanto el camino estaba siendo preparado para ello. Y en este contexto, Isaías tiende a confundir entre la primera venida y la segunda venida, pero en la congregación hemos entendido que la primera venida fue un Cristo sufriente, un Cristo que vino a dar su ministerio, a servirle a la gente, pero que en su segunda venida tiene otras características. Pero ya estaba determinada. Y esto nos ratifica a nosotros cosas muy importantes que aprender. Porque aunque muchas personas nieguen la venida del Señor Jesucristo, la historia secular se partió en dos, antes y después de Cristo. Y todos los libros lo manifiestan así. Pero también aprendimos que cuando el Señor venga por segunda vez, todo ojo le verá. Y hay gente que dice, ¿y cómo va a ser eso? Hemos tenido 12 días de dificultades entre el pueblo de Dios, Israel e Irán. Pero hemos visto desde nuestros teléfonos, desde nuestras computadoras, cómo la lluvia de misiles llega a esos lugares. Cuando no existía tecnología, valía la pena decir cómo va a suceder eso. Pero ahora con la tecnología, nosotros podemos ver a todas partes del mundo lo que sucede. Entonces, en aquel contexto era difícil creer, ¿y cómo será que todo ojo le va a ver? Pero en nuestro tiempo, esto ya no es extraño, ya no es raro. Por lo tanto,
el Señor nos estaba revelando que iba a venir y que todo ojo le iba a ver. Pero también habla un poco acerca de la vida. ¿Qué es la vida? Y la vida la compara con la flor del campo, que en un momento está en su mejor auge, en su mejor olor, pero que por la tarde ya va decayendo totalmente. Los seres humanos somos así, como la flor, como la hierba. Tenemos robustez, pero cuando ya empezamos a decaer, ya vamos solo hacia abajo. Pero hay algo importante en todo lo que aprendimos en el estudio anterior. Todo lo creado va a pasar, pero la palabra de Dios va a perdurar eternamente. ¿Cuántos imperios, cuántos gobernantes desquiciados trataron de eliminar la Biblia? ¿Cuántas instituciones gubernamentales dijeron ya no se lea más la Biblia? Algunos incluso quemaron las cantidades de Biblia que encontraron. La historia nos dice que han querido desaparecerla, pero ¿ha sido posible? No. Hoy más que nunca hay diferentes tipos de traducciones y muchas más facilidades de obtener una Biblia. Porque ahora si tenemos un teléfono inteligente, el teléfono inteligente puede andar de 10, 12, 15, 17, 20 Biblias. ¿Cómo va a desaparecer si la palabra de Dios da el testimonio de que es eterna, para siempre y que no hay nada que pueda destruirla por completo? Con esto en mente, vayamos al versículo 9 al 11 de Isaías capítulo 40. Y dice Isaías 40, versículo del 9 al 11. Sube sobre un monte alto, oh Sión, tú que anuncias buenas nuevas. Levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén, tú que anuncias buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, he aquí su Dios, he aquí el Señor Dios, vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. Como un pastor apacentará su rebaño, con su brazo lo reunirá, a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía están criando. Isaías, a través de estos versículos, está animando constantemente a Judá y a Jerusalén a proclamar esas buenas nuevas. La misión del pueblo de Dios siempre fue expandir la grandeza de nuestro Señor. Porque al pueblo se le encomendó que de generación en generación tenían que transmitir todas las bienaventuranzas que el Señor había hecho. Pero hemos aprendido que cuando una de las generaciones en ese lapso de tiempo falla, todas las generaciones posteriores pierden ese conocimiento. Y es por eso que el llamado está a anunciar. Nuestro trabajo no es convencer, es anunciar, es decir, es proclamar. Y por eso Isaías invita a hacer esto. Pero en este contexto lo estaba haciendo a Judá y a Jerusalén. Pero ¿a quién le corresponde en este tiempo? A la iglesia. La iglesia es la responsable de proclamar el evangelio y de anunciar que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Pero viene por su iglesia, por los redimidos, no por todos, como muchos dicen. No, si al final todos vamos a estar con el Señor. Momento. La venida del Señor tiene como propósito venir por su iglesia. Y ya hemos hecho la diferenciación entre el rapto y la segunda venida, que aunque lo consideramos un solo evento,
entendemos que la iglesia va a ser raptada. Y aquí algunos dicen, ¿y por qué dicen raptada? Porque si nos pidieran que el gusto, no nos vamos. Todas las mañanas nos quejamos cuando nos paramos, cuando nos echamos la primera guacalada de agua, y de ahí, ¡ay!, es la quejadera. Y aun cuando hemos visto ilustrativamente lo que el Señor tiene para nosotros en su seno, no nos iríamos con el gusto. Por eso se llama rapto, porque el Señor nos tendrá que tomar. Porque si a nosotros nos dijeran, bueno, ya te quieres ir, por muy desarrollada que tenga su vida, por muy estable, por muy cómoda, por muy amena que sea la vida, diría, no he visto desarrollar a mis hijos y todavía no he disfrutado todo lo que tuve. Y es por eso que aquí apelamos al llamado, incluso humanamente, de que debemos de disfrutar todas las grandezas que Dios tiene. ¿Para qué me pongo a guardar un pantalón si no sé que si mañana voy a amanecer vivo? Mejor lo uso ahora y ya me queda la satisfacción de que lo usé. ¿Para qué voy a estar pensando en acumular todo aquello si al fin y al cabo no sé ni quién se lo va a comer o voy a dejar un problema? Anunciar el evangelio es responsabilidad de la iglesia. Pero aquí la iglesia como el conglomerado de cada uno de los miembros, no el edificio en sí, no los líderes, no el pastor, todos tenemos la responsabilidad. Usted me dirá, pero el evangelio está siendo proclamado en diferentes medios, por las redes sociales, pero aquí hay que detenernos un poco. Son escasos y contados aquellos medios o aquellas iglesias que están predicando un evangelio llano. Casi siempre hay un evangelio más obras, un evangelio más los esfuerzos humanos, un evangelio más, es decir, siempre le agregan. Pero Pablo fue tan categórico que dijo que si escuchábamos o había otro evangelio, es que no es el verdadero. Porque el evangelio que Jehová manda a proclamar dentro del contexto futuro en el cual se sitúa Isaías 40, es que Cristo, el Salvador del mundo, vino a pagar por todos nuestros pecados y Él tuvo una muerte sustitutiva. Merecíamos morir, pero Él murió por nosotros. Entonces ese es el evangelio real, y que fue sepultado, pero que resucitó en victoria al tercer día. Y por esa victoria que Él tuvo, es que nosotros tenemos la potestad de pararnos en estos lugares y decir, ese es el evangelio. ¿Qué tengo que agregarle? Nada. Porque si yo le agrego algo, estoy diciéndole al Señor, eres un inútil, no hiciste nada. Yo tengo que hacer algo. Y eso no es cierto. Un evangelio contaminado es como un medicamento mal usado. Cuando nosotros vemos un evangelio lleno de contaminación o agregándole algunas cosas, la gente dice, yo soy salvo porque hice la oración. ¿Cuál oración? Yo soy salvo porque di las puertas y las ventanas de la iglesia. ¿Cuáles ventanas? ¿Cuál obra? Yo soy salvo porque moralmente yo me porto bien y con la cabecita así agachadita y yo no mato ninguna hormiga. ¿Cuál moralidad? Pero un evangelio bien usado determina la festividad en el cielo por un pecador arrepentido. Por lo tanto, si usamos mal el evangelio, vamos a tener un montón de personas en la iglesia, pero muchos condenados siguiendo a aquel que les ha predicado. Pero cuando el evangelio es predicado llano, entonces nuestra esperanza no está puesta en lo que yo hice, en lo que me dijeron, sino en quien hizo la obra por completo. Amén. Ahora,
¿Cuáles eran esas buenas noticias que Juan traía? Y le dice, he aquí vuestro Dios, Judá. Recordemos que en este contexto Judá e Israel habían buscado ayuda de varios lugares y se habían contaminado con la idolatría de los pueblos. Los egipcios tienen tantos dioses como todo lo que ven en el universo. Había una diosa de la fertilidad, había un dios sol, había un dios de la guerra, es decir, Osiris, Anubis, Isis, todos esos dioses constituían parte de la divinidad que había en Egipto. Pero estas buenas noticias que el Señor permitió a Isaías que los pudiera visualizar, nos muestra que la predicación del Evangelio es uno de los anhelos que Jehová tiene. Si no, no lo hubiese encomendado. Solamente hubiera dicho, edifiquen la iglesia, háganle como quieran. Pero el Señor está siendo categórico diciendo, hablen sobre las buenas nuevas. Anuncien las buenas nuevas desde lo más alto. Y algunos dirán, pero yo no puedo andar desde lo más alto. Bueno, en este contexto, cuando se anunciaba algo al pueblo, el heraldo se paraba en lo más alto para que la gente pudiera observarle. Y él hacía su voz lo más grande o lo más fuerte posible para que todo el mundo oyera. Porque estaba anunciando buenas noticias de que el rey venía. Pero en el contexto de Juan, cuando vio al Señor, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí no solamente está anunciando, sino que además le dice que no debemos de temer. A muchos de nosotros nos da temor a veces hablar del Evangelio, porque creemos que hay muchas personas en otras iglesias y que estas personas nos van a cuestionar. Pero muchas personas no saben ni siquiera de Biblia. Cuando se les pregunta el Evangelio, dice Marcos, Lucas, Juan. Porque en la Biblia que tienen dice Evangelio según San Juan. Entonces ellos creen que ese es el Evangelio. Pero eso no es un Evangelio. El Evangelio nato es Cristo, la obra de nuestro Señor y Redentor. Isaías dice, vendrá con poder y su brazo gobernará. Isaías reafirma la venida del Señor como algo pronto, como algo certero. Pero él dice que viene con poder. Esta expresión nos lleva a recordar un punto importante de Isaías, que es el uso de figuras literarias. El uso de las figuras literarias, en el contexto en que fue escrito, era representativo para entender. El ser humano normalmente necesita ver algo para poderlo creer. Si Isaías no hubiese representado el poder por medio de una mano, que es lo que naturalmente la gente puede visualizar, probablemente no hubiesen entendido. Con esto no estoy diciendo que Dios no tiene la facultad o el poder de tener una mano. No, no es eso. Pero que las figuras literarias están representadas. Esto se denomina antropomorfismo, que sucede también en la literatura común. Como cuando a los niños se les enseña que el sol tiene una voz melodiosa, pero el sol nunca ha hablado. Pero estamos personalizando una acción. Esa acción o esa figura es la que Isaías está utilizando para poder decirle a Jerusalén y a Judá que Jehová Dios tiene poder. La Biblia enseña que cuando Cristo vino,
vino como hombre 100%. Allí no hay ninguna duda. Y que fue un rey sufriente, pero que en su segunda venida vendrá con poder. ¿Tenía poder en su primera venida? Sí, tenía poder, pero la gente lo escupió, la gente lo abofeteó, las autoridades que habían lo tiraban piedra, le hacían lo que ellos querían. Pero en su segunda venida va a venir a poner a todos los enemigos a sus pies, por estrado de sus pies. Por lo tanto, hay una diferencia que debe de contemplarse. Isaías no la determina así porque entiende que ya la iglesia está siendo edificada por medio de la palabra y que conoce todas esas razones. Algo importante de la venida del Señor es que su retribución viene con Él y su obra delante de Él. Algunas personas dicen, ¿y vos qué tanto le servís a Dios? Solo en la iglesia querés pasar. Solo en las cosas de la iglesia querés pasar. ¿Por qué no te dedicas mejor a trabajar para que puedas ganar dinero y mantener a tu familia? Es cierto que el trabajo es necesario, definitivamente, pero el trabajo en la obra del Señor tiene una obra imperecedera que no perece jamás. Y si hay un patrón terrenal que paga bien, pues cuanto más nuestro Padre Celestial, que paga mucho mejor. No hay pago mayor para mí, esta es mi opinión, que poder levantarme cada día y recibir 24 horas de gracia y de misericordia. ¿Por qué? Porque muchos ya no lo hicieron, pero estaban jovencitos. Escuchaba hoy en la mañana una noticia en donde decían que un estudiante de un bachillerato, estudiando, se le desconectó todo. Ahí en el pupitre, dobló. ¿Y por qué se murió? Voluntad de Dios. ¿Cuál fue el diagnóstico? Se le paró el corazón al pobre. Un ataque cardíaco le dio. Noticia tras noticia nos muestra que no solamente los adultos se van, pero el Señor hasta hoy, hasta este momento, me ha regalado varias horas de vida. ¿Y cómo no decir que el Señor me ha pagado bien? Vayamos a primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice Primera Corintios, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo dice? No es en vano. No es en vano. Pero debemos abundar. Es decir, el anhelo de Dios es que le sirvamos constantemente. No solamente cuando estamos en la iglesia. Si Pablo, que fue la manifestación que el Señor Jesucristo utilizó para llevar a los gentiles el evangelio, reconocía que la bendición de Dios y el trabajo que había realizado, que no es nada el trabajo como nosotros lo hacemos, nosotros podríamos decir que damos vergüenza porque nos dedicamos 1, 2, 3 horas en el día. Pablo trabajaba 24/7 y aún así, él dice, el trabajo no es en vano. Nosotros no. Seríamos totalmente falsos si dijéramos solo pegados en la Biblia pasamos. No es cierto. Tenemos responsabilidades con nuestro trabajo secular, tenemos responsabilidades familiares y algunos tenemos otros trabajitos que nos permiten ir entreteniéndonos en el día a día. Por lo tanto, el trabajo que realizamos en el Señor no es en vano. Y dice,
que en la segunda venida su retribución viene con Él. Y aquí hay otro punto, y su obra delante de Él. ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es la obra del Señor? La obra que el Señor vino a hacer es a salvar a todo aquello que estaba perdido. Cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿quién viene con Él? Su iglesia viene con Él. Es decir, no solamente se trata de que ya estuvo, ya pasó, hoy ya predicamos el Evangelio, ya terminó todo esto. No. El Señor, a través de muchos libros en la Biblia, nos dice que hay una recompensa. Y si no, vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Normalmente en otras iglesias es utilizado como un versículo para decir, ya ven, las obras cuentan. Pero en el contexto de Apocalipsis 22, ¿para quién era? ¿Para todo el mundo? No, ya no era para todo el mundo. ¿Sí? Era otro contexto. Pero la gente saca de contexto el versículo para decir que las obras sí cuentan. Dice Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Ya hemos hablado que van a haber dos tipos de juicio. El juicio del gran trono blanco, que es para todos aquellos que no confiaron y que no están escritos en el libro de la vida. No confiaron en el Señor porque no quisieron, porque se volvieron orgullosos, porque alguien puede decir, es que a mí nunca me lo dijeron. Hoy no se trata de eso. Y va a haber un juicio para los creyentes, según sus obras, para dar galardones, no para quitar salvación, porque la salvación no es un premio, es un regalo dado por Dios. Si fuese un premio, muchos tendríamos que hacer no sé qué cosas para poder obtenerla, pero no es un premio. Los que estén en el gran trono blanco solamente les van a decir, a ver, pajarito, ¿qué hiciste? Ay, yo viera qué bonito me presentaba todos los días a la iglesia, los zapatos bien lustraditos, bien ataviados, con corbata bien planchadito. Ajá, pero ¿confiaste en el Señor Jesucristo? No dije que a mí solo me invitaron a la iglesia. Yo iba porque me invitaban y como me gustaba lucir bien bonito ahí en la iglesia, ¿verdad? Y el Señor le va a decir, ¿y cómo te llamas? Búsqueme por Antonio. Antonio. ¿Pero cuál es tu apellido? Vázquez. No, aquí no estás, dijo. Búsqueme por Tony. Solo Tony me decía la gente. Tal vez así me haya. Tony, no. Por Toñito, tal vez así me escribieron, hombre. No hay peros. Y ahí ya no va a haber qué. En el contexto en que Apocalipsis está es para las obras, para los galardones. Ahora, el Señor paga bien. Eso no tenemos duda. Y no se trata de que nos pague algo económico. Porque, pregunto, ¿qué es más importante? ¿Tener dinero o tener salud? Yo prefiero la salud, hermano. Yo me quedo con ella aunque no tenga el dinero. Porque todos aquellos archimillonarios que tenían para adoquinar desde México hasta El Salvador con puros dólares y les llegó el cáncer, hasta ahí llegaron. Y todo ese dinero no les sirvió absolutamente de nada. Pero mi Señor, en estos mismos versículos dice que Él
va a apacentar a su rebaño como un buen pastor. Yo prefiero seguir siendo esa ovejita dunda que el Señor necesita para poder guiar, que es tener esa soberbia y morirme en mi orgullo y con todo el capital habido y por haber. El Señor dice que como un pastor apacentará a su rebaño. Pero ¿quién es el rebaño de Cristo? Todos aquellos que han confiado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entran solo los salvadoreños. Momento, no. Entran de todos los países a los cuales escucharon el Evangelio y creyeron en la obra redentora del Señor Jesucristo. Aquí podrán haber distinciones de colores normalmente, pero para el Señor, todo aquel que confió, sea blanco, amarillo, moreno, trigueño, azules o amarillos, sea cual sea, si ha confiado, es parte de su rebaño. ¿Por qué es parte de su rebaño? Porque Él la compró, pagó un precio. Y esto nos dice que nosotros no somos absolutos cuando hemos confiado en el Señor Jesucristo, porque nuestra vida fue comprada por un precio. Claro está que el Señor no nos tuerce la mano para hacer las cosas, eso está claro, pero ¿qué puedo tener yo para mi Señor sino gratitud, agradecimiento infinito por lo que Él me ha dado hasta este día? Únicamente eso. ¿Puedo pagarle al Señor? No, no hay forma. Y esta es la buena noticia. El Señor dice a Judá y a Jerusalén que los va a apacentar, que los va a tratar con mucho cariño. Y luego continúa y dice, con su brazo los reunirá, a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía están criando. El Señor continúa mostrándose como el buen pastor, un pastor amoroso, cuidadoso, y no solamente eso, sino que demuestra que Él cuidará a sus ovejas porque sabe que las ovejas requieren de sus cuidados. Cuando leía esto, me preguntaba por qué el Señor nos comparó con una oveja. Cuando un perrito nace, el perrito por instinto de subsistencia llega a la teta de la mamá. Cuando un becerrito, un ternero o ternera nace, en un par de minutos el animalito está parado. Y por instinto llega y mama. Después de un día ese animalito corre, brinca y hace lo que quiere. Pero las ovejas tienen como característica principal necesitar a alguien que les guíe, alguien que les lleve hacia ese lugar. Y esa es la característica de cada ser humano. Mientras el Señor no nos muestra el camino correcto, nosotros andamos todos por bifurcaciones y creemos que eso es bueno. Pero hasta que Él nos ilustra y nos dice, por esta senda quiero que camine, hasta entonces entendemos. ¿Qué sería de la vida de cada ser humano si no tuviésemos un pastor amoroso? Esto nos muestra que tenemos un Padre lleno de gracia, porque estaba dando gracia a Judá y a Jerusalén. Les estaba ofreciendo arrullarlos, a cargarlos en su seno. ¿Qué es esto? Protección. Acérquesele y trate de quitarle un animalito a cualquier madre a ver qué le pasa. Intente quitarle un pollito a la gallina así nomás
por pequeña que parezca, y usted la ve en la olla tranquila, lo va a picotear. ¿Por qué? Porque arrulla todos sus pollitos, cuida a sus animalitos. Llegue, trate de quitarle un perrito a una perra. No puede. ¿Por qué? Porque los está arrullando. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nos va a llevar en su seno. ¿Podemos salir de ese lugar? No. Romanos 8:35 al final dice: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No es en usted, no es en mí, es en el Todopoderoso. Estar en este contexto nos lleva a pensar cuán bueno es nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Dios, porque no nos paga o no nos da lo que realmente merecemos. ¿Qué merecían este pueblo? Que se lo acabara. Pero ¿qué le estaba ofreciendo el Señor? Consuelo, arrullarle, pastorearle, manifestarle su gracia. ¿No es eso justamente lo que hoy, en este día, hemos recibido nosotros como creyentes? El Señor nos ha pastoreado, nos ha llevado por sendas donde muchas veces ni nos hemos dado cuenta de qué es lo que sucede. Pero llegamos a nuestros hogares y decimos: por suerte me salvé. ¿Cuál suerte? Su vida no está supeditada a la suerte. Su vida está entretejida en las manos del Señor y le lleva y le trae porque Él tiene misericordia de usted. Yo conseguí el trabajo porque miren chulada que soy. No, Señor, usted no consiguió trabajo por eso. Usted consiguió trabajo porque la gracia de Dios puso en aquel que, aunque es impío, le permitió que pueda llegar a trabajar. ¿Qué aprendemos hasta este punto? Tenemos un Dios lleno de mucho amor, misericordia y gracia por los que Él ama. ¿Ama a su pueblo? Sí. ¿Se había portado mal? Sí, pero le seguía amando. ¿Qué más aprendemos? Que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué? Ha enviado a los heraldos a predicar desde lo más alto una buena noticia. No quiere que nadie se pierda. Pero no le predico porque me cae mal. Y cuando yo escuché por primera vez: predíquele, porque si no, ahí le va a tocar estar a la par de él, dije: pues mejor es que esté a la par mía, no por enemigo, sino por ser un creyente en el Señor. Aunque los creyentes no deberíamos de tener enemigos. No deberíamos. Pero algunas veces nos ganamos este tipo de características por decir algunas verdades bíblicas que otra gente no quiere creer. ¿Qué más aprendemos? Que una vez hemos confiado en el Señor, somos parte de su rebaño y que Él nos cuidará y que nos arrullará en su seno. ¿No les parece maravillosa esa idea? Si a veces los hijos llegan y cuando uno les da un abrazo, ellos se sienten tranquilos, cuanto más nosotros cuando lleguemos a los brazos de nuestro Señor. Y entonces no solamente vamos a tener la teoría, sino el sentir ese calor que solo Él puede transmitir. Versículo del 12 al 14, volvamos a Isaías. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién contuvo en una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con báscula y las colinas en balanza? ¿Quién ha escudriñado el espíritu del Señor y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender? ¿O lo guió en el camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le hizo conocer la senda del entendimiento?
Ahora Isaías introduce un nuevo punto y dice, ¿quién? ¿Quién? Y aquí Isaías nos está mostrando la autoridad de Yahvé sobre la creación. El mismo que castigó doble a Israel y lo hizo deambular por mucho tiempo, está mostrando sus credenciales de autoridad y de supremacía. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuando vamos camino a la playa cómo es que esa gran barbaridad de agua no se sale de ahí? ¿Cómo es que cuando vamos desde la parte alta vemos una línea perfecta? ¿Cómo sucede eso? Como si el planeta Tierra en su 70 y tanto % es agua y solo el 30% es tierra, no vivimos solo en islas. ¿Cómo después de que hemos hecho una limpieza en una casa siempre encontramos polvo? ¿Qué dice el Señor? ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y alguien podrá decir, oh, Dios es un hombre tan gigante que en su mano cabe el agua. No, Él está mostrando su poder ante la creación. ¿Sabían ustedes que el ser humano a través de la historia ha tratado de entender qué hay más allá de las estrellas? Producto de ello hay muchas expediciones espaciales. China, Rusia, Estados Unidos, Japón, que tratan de escudriñar si hay vida en Marte, si la Luna tiene agua. Pero nadie de ellos entiende cuál es la magnitud de algo que existe denominado cielo. La Biblia nos aclara que no solamente es un cielo, sino 3. Y que más allá de lo que el hombre nunca ha podido explicar, está Dios en su trono. Pues aquí, el mismo está diciendo que Él calculó la extensión de los cielos con su palmo. El hombre no ha terminado de saber cuánto mide la extensión, pero Dios ya lo conoce, porque Él lo creó. El ser humano nunca ha puesto ni siquiera los ojos para poder ver hasta dónde llega la inmensidad. Todo lo atribuyen a que los planetas se sostienen por medio de la gravedad. Pero ¿de dónde surgió eso de la gravedad? ¿Quién inventó eso? Por ahí aparecen científicos diciendo la gravedad es la falta de fuerza, esto y lo otro. Pero la Biblia nos dice que Él midió, que Él estableció. Y no solamente eso, sino que también nos dice que pesó los montes con báscula y las colinas en balanza. ¿Se han preguntado alguna vez por qué hay cerros más altos que otros? Porque a unos les llamamos llanura, porque a otros les llamamos cerros y a otros les llamamos montañas. La Biblia nos está diciendo porque Él los pesó así, porque Él mostró su creación y tiene autoridad sobre cada uno de ellos. Pero luego hace la pregunta a Isaías y dice, ¿quién ha escudriñado el espíritu del Señor? ¿Habrá algún mortal al cual el Señor le haya pedido consejo para hacer las cosas? En el libro de Job aprendimos que le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé? ¿Dónde estabas tú cuando puse la extensión de los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo diseñé las estrellas? El ser humano no tiene de qué jactarse en la creación. Porque si algo es claro, que Jehová Dios lo creó para Él y para
que Él pudiese gloriarse nada más. Es su creación. Nosotros como seres humanos no podríamos ni calcular la cantidad de polvo que tenemos en la casa, pero Dios conoce la cantidad de polvo que hay en la tierra. Yo creo que ni la cantidad de tierra que andamos en la espalda podríamos calcular, menos lo que hay en la tierra. Muchos decimos que conocemos a Dios, pero hacemos cosas contrarias a Él. Por lo tanto, no le conocemos, porque si le conociéramos, buscáramos agradarle solo a Él. Su autoridad sobre la creación es suprema. No hay nadie que le pueda decir, hiciste mal esto, hiciste mal lo otro. Pero todavía hay gente que se atreve a decir, Dios es malo porque manda los maremotos y hace que la gente muera ahogada. Dios no es malo. El ser humano ha venido contaminando todo cuanto toca. Dios es malo porque permite que los ríos crezcan demasiado y se lleven las casas. No, el ser humano ha abusado y le ha quitado un espacio al río para poder establecerse. Y como consecuencia, el río crece y va a tener un efecto. Dios no es malo. La ausencia de Dios en nuestras vidas es que la es mala. Y esto nos lleva a tener otra de las conclusiones. ¿Quién como nuestro Dios? Nadie. No hay nadie. No hay ni siquiera forma de compararlo. Versículo 15 al 18 en Isaías. He aquí que las naciones son como una gota de agua que cae de un balde, y son estimadas como una capa de polvo sobre la balanza. Él pesa las islas como si fueran polvo menudo. El Líbano no bastaría para el fuego, ni todos sus animales para el holocausto. Todas las naciones son como nada delante de él. Son consideradas por él, como cosa vana y como lo que no es. ¿A qué, pues, harán semejante a Dios? ¿O con qué imagen lo compararán? ¿Qué vemos en esto? Que lo que Dios creó, lo creó para su servicio y para que su creación le adore. Algunos de nosotros somos tan perversos que creemos que nosotros hemos creado a Dios y queremos torcerle el brazo a Dios a nuestra conveniencia. Pero Dios no lo creamos nosotros. Él permitió que nosotros fuésemos creados. Por lo tanto, Él no es nuestro sirviente. Él es el Todopoderoso. Y Él no necesita ni a mí ni a usted para ser Dios. Porque Él ya es Dios. Él es el omnipotente, el supremo, el todopoder. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, podemos encontrar países de primer mundo y decimos, yo vivo en un país de primer mundo, otros en segundo mundo, otros en tercer mundo. Nuestro país, El Salvador, aunque sea vendido como la mejor joya de América, sigue siendo tercermundista. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Algunos se jactan por poderes militares, otros porque tienen un ejército enorme, como China, otros porque tienen el poderío militar, porque tienen una bomba nuclear, porque tienen la mejor tecnología. Pero ¿cómo ve el Señor a cada una de las naciones? Como nada. ¿Por qué? Porque Él pone y quita las autoridades. Porque una hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad del Señor. ¿Han pensado por un momento cómo se visualizaría una gota de agua cayendo en el océano? ¿Qué significaría? Absolutamente nada.
El Señor nos dice por medio de su palabra que Él pesó, que Él tiene el control. Pero aquí hay algo muy interesante. Y dice el versículo 16, el Líbano no bastaría para el fuego, ni todos sus animales para el holocausto. ¿Habrá algo que pueda satisfacer al Señor Dios que sea una obra creada por Él? No. Solamente había alguien que pudo satisfacer sus estándares, Él mismo, su Hijo Jesucristo personificado. Pero, ¿qué era el Líbano en este contexto? Las mejores maderas, los mejores collados. ¿Qué eran los animales? El holocausto satisfactorio al Señor. Pero aquí dice, ni siquiera eso puede satisfacerle. ¿Por qué? Porque no hay nada humanamente que pueda satisfacer al Señor, sino solamente el estándar perfecto de su Hijo Jesucristo. En estos versículos queda marcado que el ser humano no es nada, simplemente como la hierba. Y aquí incluyen a las autoridades. ¿Por qué? Porque por mucho que un país pueda creerse, el Señor lo puede tomar como cosa vana. ¿Cuánto poderío podría tener Irán? Mucho. ¿Cuántas bombas nucleares podría tener? Muchas. Pero ¿el Señor permitirá que su pueblo perezca? Ya lo sabemos, no lo va a hacer. ¿Por qué suceden cada una de las cosas? Así como Isaías le dijo a Judá y a Jerusalén, griten desde lo más alto, el Señor viene y viene pronto. Todas las razones se han venido dando paulatinamente. Y en este tiempo, allá por el año 27, 30, 36, cuando Pablo lo manifestó, la gente dijo, nah, si así decían en aquel tiempo mis abuelos, así decían mi papá, ya ni está, mi mamá. Hoy estamos viendo que la venida del Señor todavía está aún más cerca. Hasta hoy se manifestaba que había un cese militar, un cese de bombardeo. ¿Qué pasaría si todos los pueblos alrededor de Israel dijeran hay paz alrededor de todo? La venida del Señor todavía está aún más cerca. Isaías dice, Dios no tiene comparación alguna, porque Él no tiene comparación ni como rey ni como señor. Por mucho autoridad, por mucho poderío que una nación, que un país tenga, Él lo ve como cosa vana. ¿Por qué? Porque ellos están confiando en su armamento, en sus militares, en su poder económico, en su poder ideológico. Pero Él dice, todo eso es nada. Nada. Como cosa vana. El Señor nos ha mostrado por medio de Isaías 40 gracia, misericordia, amor para su pueblo Jerusalén, para el pueblo de Judá y para todo Israel. Pero con la venida de su Hijo Jesucristo mostró amor, misericordia, compasión por todo el mundo. Porque todo aquel que cree en esa obra redentora que vino a realizar Jesucristo en la cruz es salvo. Y esa es la buena noticia que nosotros proclamamos. Esa es la buena noticia que Dios nos ha mandado a gritar desde lo más alto. Ahora ya no solamente a nuestro alrededor, sino a través del internet. Personas que nos ven a través de las redes pueden tener la salvación por medio de una predicación,
no porque nosotros seamos lo importante, sino porque Dios nos ha mandado a dar un mensaje donde su Hijo Jesucristo ha hecho la reconciliación y que si hay un arrepentimiento verdadero, un cambio de mentalidad al confiar en la obra de nuestro Señor, es salvo. Y esto es todo. Ese es el evangelio que nos manda a predicar. Que no importa cuán orgulloso, cuán poder tenga el mundo, para Él, que tiene toda la autoridad sobre la creación, esto es visto como nada. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eterno y glorioso Padre,